Hola, muy buenas tardes. Yo quisiera trabajar un poquito con ustedes y con todos aquellos que le interesa un poco de un mensaje cristiano, un poco más abierto, un poco más crítico, el sentido del octavo mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Martín Lutero ya decía en el Catecismo Menor que, bueno, tenía que ver con el temor a Dios y el no hablar contra el prójimo falso testimonio, no levantar falsas acusaciones. En, el, la figura jurídica hebrea, el que levantaba falsas acusaciones tenía un nombre que era Satanás. Y nosotros hoy, en la modernidad, con las redes sociales, a veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que decimos y que hablamos y que repetimos. Reenviamos cadenas, reenviamos un montón de cosas que no miramos bien, no sabemos bien lo que dicen, pero por las dudas le mandamos a otro hermano o hermana. Tampoco sabemos que lo que dicen es verdad o no, pero lo hacemos y lo reenviamos. Cantidad de cosas que uno recibe en el día a día y que no son verdad, además de información falsa, llevan e inducen a personas a creer cosas que no son buenas. Además de eso, quisiera decir que, bueno, en las redes sociales muchísimos se animan a opinar sobre informaciones incompletas, sobre situaciones de vida de otros, y allí dicen un montón de cosas que se están personalmente frente a la persona, no tienen la misma posibilidad y el mismo coraje de decir. Dicen porque se esconden en el anonimato de las redes, en el decir cosas que personalmente uno quizás no tendría la capacidad y ni el sentido de coraje de decir. El octavo mandamiento recuerda que nosotros debemos pensar mucho antes de emitir juicios sobre las otras personas, pensar mucho antes de decir y o escribir. El hablar personalmente es tan bueno como quizás también escribir para la otra persona, pero piensen y pensemos en comunidad en no decir aquellas cosas por redes sociales que uno no tiene coraje de decirlo personalmente. También hay personas en relaciones de unos con los otros que por las redes sociales dicen cosas maravillosas unos de los otros y cuando están personalmente no pueden ni verse a veces. Así que pensemos un poco a partir de lo que nos dice ese octavo mandamiento y relacionémoslos con el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. Y allí es otra situación de pensar en no dar crédito a todo aquello que uno lee, escucha y ve en las redes sociales y en otros espacios informativos. Poner un poco más de mentalidad crítica, no repetir. Pareciera que hablando del octavo mandamiento somos a veces como los loros, no repetir y a partir de allí empezar a pensar distinto. Y principalmente, para finalizar ese espacio, principalmente mantener siempre el respeto y el cariño hacia la otra persona, aunque pensemos distinto, aunque tengamos ideas totalmente distintas una persona de la otra. Respetar y amarla así como Jesús nos ha amado, porque el mandamiento principal es el del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, decía ya Jesús. Que ese Jesús ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayude a no hablar
de forma tan rápida, y a veces las palabras dichas o escritas o puestas en una red social después no pueden ser más devueltas. Que no iramos a las otras personas y que abramos nuestros corazones para pensar críticamente hacia nosotros y hacia también las personas que nos ayudan quizás a mudar nuestra mentalidad. Hasta luego.